Ahora nos metemos en otro tema, porque ya está esperando ahí en comunicación telefónica el licenciado Ataliba Laprovita, economista, porque después de la sanción de estas dos leyes que tanto reclamaba el Ejecutivo Nacional, Ley Bases y paquete de medidas fiscales, que al inicio del programa dialogamos con el diputado nacional por la provincia de Formosa, Fernando Carvajal, hoy, en horas de la tarde, hablaron el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicando la fase 2 del plan económico del Gobierno Nacional. Y para que nos explique en castellano básico, lo convocamos nuevamente al licenciado Ataliba Laprovita. Ataliba, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, ¿cómo estás? Me gusta cuando decís castellano básico, explicar en castellano básico. La verdad que sí, es una cuestión bastante compleja, pero trataremos de hacer un esfuerzo de que se pueda entender. A ver, ¿van a bajar los alquileres? ¿Bajará la inflación? ¿Bajarán los precios en el supermercado? ¿Los jubilados y pensionados mejorarán sus haberes? ¿No? No, nada de eso. Nada, ¿vamos a pagar menos la tarifa de luz del colectivo? ¿Tampoco? Si vos me preguntás específicamente por el anuncio de hoy del ministro de Economía y del presidente del Banco Central, básicamente lo que dijeron es que una parte del pasivo del Banco Central pasa se va a transferir al Tesoro de la Nación. Eso, en resumidas cuentas, es eso. Es decir, todos los stocks de lo que hoy serían lo que se denominan pases, que antes eran las LEVAC, que después fueron las LELIC, que no es más ni menos que aquellos activos remunerados que tenían los bancos. A ver, para que se pueda entender, cuando alguien abrió un plazo fijo en un banco, cuando cualquier ciudadano abrió un plazo fijo en un banco y depositaba una X suma de dinero, los bancos no se quedaban con ese dinero, sino que los bancos colocaban esa cantidad de dinero depositada por el ahorrista en una cuenta especial en el Banco Central. En realidad tampoco lo depositaban en una cuenta especial, sino que compraban un bono denominado LELIC. Eso fue hasta el año 2023, principio del año 2024. Un bono que una letra, en realidad letra de liquidez, por el cual el Banco Central lo que terminaba era absorbiendo todos esos plazos fijos que los depositantes iban depositando en los bancos a cambio de una tasa de interés X. Te acordarás vos que el año pasado llegó inclusive hasta el 100%, inclusive este año llegó hasta el 100%, y que gradualmente este año la fueron reduciendo. Puesto en este sentido, el Banco Central lo que iba haciendo era emitiendo estas letras, estos bonos, estos compromisos de pagos, eran absorbidos por los bancos a cambio de estos fondos que iban siendo depositados en plazo fijo. Ahora, eso sin duda que venía siendo un grave problema, lo hemos dicho muchísimas veces, que era uno de los grandes problemas financieros que tenía la República Argentina, no solamente el Banco Central, por cuanto para pagar los intereses de esas letras, de esos bonos, el Banco Central muchas veces emitía pesos. Y eso es lo que hoy en parte explicaron las autoridades económicas de la Nación, explicaron cuál era el origen en parte de la inflación. Yo creo que el origen de la inflación es mucho más profundo que esto, pero explicaron que en parte la inflación se debía a esta emisión de dinero para cubrir este bache del Banco Central. Bueno, a partir de ahora, ese bache del Banco Central, que a lo largo del tiempo fue tomando distintas denominaciones, hoy se llaman puts, hoy se llaman, pases, ese pasivo del Banco Central va a ser absorbido por el Tesoro de la Nación, es decir, por la riqueza de los argentinos. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Y eso es bueno o es malo? A ver,
en principio, para poder decir si es bueno o malo, necesitamos conocer la letra. Primero, para poder decir en este momento si es bueno o malo, tenemos que conocer la letra chica y el acuerdo que haga el Tesoro con los bancos, por varias cuestiones. Primero, que hoy fue un anuncio general, y lo que plantearon también es que el lunes se van a reunir recién con los bancos, que son los tenedores de estos pases, de estos bonos de esta LELIQ, para acordar las condiciones de traspaso, porque no te olvides, Liliana, que cuando una persona compra un bono, una deuda o una letra, que no es más ni menos que una porción de deuda, está haciendo un acuerdo, está firmando un contrato. En un acuerdo hay voluntad de partes. Por cuanto ahora seguramente los bancos le van a exigir algo al Estado Nacional para absorber ese compromiso que ahora lo va a tomar el Tesoro de la Nación, es decir, el Estado Nacional y no el Banco Central como ente autárquico, y por lo tanto seguramente las condiciones de tasa y de plazo van a tener que ser diferentes a las que tenían establecido el Banco Central. Y son todas estas cuestiones las que hay que conocer. Ahora, hay muchas preguntas que uno se hace a estas horas, como por ejemplo, ¿no será esto terminará siendo voluntario o terminará siendo algo parecido a lo que fue el plan Bonex en los años 90, cuando de manera obligatoria se planteó a los bancos la necesidad de tomar estos bonos y por lo tanto a los ahorristas en las cajas de ahorro y plazos fijos? Entonces estas son las grandes incógnitas que se van a abrir por lo menos hasta el lunes, hasta que se tenga claro cómo va a seguir el acuerdo fino que haga el Ministerio de Economía de la Nación con los bancos. La verdad que un anuncio general con muy pocas precisiones, precisiones, y hay que esperar hasta el lunes para ver cuáles son las condiciones efectivamente que los bancos le van a terminar imponiendo al Estado Nacional para absorber este compromiso por parte del Estado. Hay un punto en particular que escuché que también informaron tanto Luis Caputo, el ministro de Economía, como el presidente del Banco Central, respecto a la devaluación. Dijeron, si no entendí mal, que no hay proyecto de devaluación, ni tampoco que el Fondo Monetario Internacional se lo haya pedido. ¿Entendí bien o mal? Porque eso sí, hablar de devaluación impacta otra vez primordialmente en la economía del día a día de los trabajadores. Bueno, en realidad la expectativa del anuncio estaba enfocada en dos temas. El primero es este punto que vos mencionaste recién, que es la devaluación. Y el otro en el cepo. Una expectativa de devaluación. Sí, 3 puntos en realidad, tenés razón. El segundo punto es la liberación del cepo en cuanto a un plazo más o menos definido y algún mecanismo a partir del cual se podría ir liberando el cepo. Y un tercer anuncio que también tampoco lo dieron ninguno de los tres, lo anunciaron. Lo único lo anunciaron es que no va a haber devaluación por lo menos en el corto plazo, más allá de esta evaluación paulatina del 2% que se hace mes a mes, es la de también lo que muchos esperaban, que era un anuncio sobre el impuesto país, que es el impuesto que se cobra a las transacciones en moneda extranjera, que es un impuesto no coparticipable y que hoy representa una de las grandes porciones de percepción que tiene el Estado Nacional para hacer frente a las erogaciones, a los gastos del Estado. Esto tampoco no hubo ningún tipo de anuncio sobre esto. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo que esperaba, lo que se estaba esperando de este anuncio, no fue nada de esto fue abordado, lo cual sin duda queda un sabor muy a poco. Hay que esperar hasta el lunes en relación a este acuerdo del cual te mencioné, y sin duda lo que queda por delante es pensar en grandes riesgos y la fragilidad que tiene el Tesoro de la Nación, las finanzas públicas para hacer frente a ese déficit cuasi fiscal que representa esa deuda transferida del Banco Central al Tesoro de la Nación.
Y esto formaba parte de lo que el presidente prometió. Ya sabemos que las promesas de campañas no se cumplen, ¿no? Pero él, por ejemplo, habló de dolarización, que muchos pensaron de que el sueldo, si percibían 100.000 pesos de haberes, iban a pasar a percibir 100.000 dólares. No, estamos lejos. Bueno, espere. No. Del tema del Banco Central, que iba a dejar afuera al Banco Central. Bueno, y todo eso que dijo en campaña, ¿tiene que ver esta fase 2? Nada que ver. No, nada que ver, al contrario, esta es una medida que a mi criterio, y seguramente con el correr de las horas vamos a ir madurando más en términos de los objetivos que se persigue efectivamente con esta medida y los acuerdos que se vayan alcanzando la semana que viene. Esta medida lo que busca es justamente generar una autonomía muy fuerte entre las decisiones del Banco Central y las decisiones del Ministerio de Economía. No es un camino para la eliminación del Banco Central, al contrario, es un camino que a mi criterio, y lo dice la literatura, lo dice la literatura económica de todo lo que leemos economía de primer año en la universidad, que lo que específicamente y hoy se dejó traslucir, lo que se busca es que el Banco Central cumpla las funciones que en toda economía con su macro ordenada cumplen, que son ni más ni menos ser agente financiero del Estado y ser un ente mucho más robusto en términos de capacidad financiera como para regular el mercado financiero. En este sentido me parece que es parte del ordenamiento de la macro que hay que hacer, pero bajo ningún punto de vista las medidas de shock que hoy se están tomando pueden ser significativamente positivas en términos de los grandes costos que esto lleva a tener sobre las finanzas públicas. No te olvides que absorber más deuda a partir de la emisión de bonos, es decir, pago futuro de compromisos que hoy tomamos, va a hacer de que el superávit fiscal deba ser superior. No te olvides el gran sacrificio que hoy sobre todo están haciendo los jubilados, el gran sacrificio que hoy están haciendo muchas familias argentinas por la quita de subsidio, el aumento de muchísimos servicios producto de esto. Bueno, en el futuro esto se deba aumentar inclusive en términos de sacrificio para pagar ese nivel de endeudamiento. Y estas medidas de shock me parece que poco contribuyen en términos de una equidad social. En la probita, ¿qué es el cepo? Porque tanto oímos hablar, no ahora, sino que hace ese tiempo, ¿no? Pero, a ver, ¿vos te acordás, Lili, cuando en el 2014 Cristina Fernández, la expresidenta, implementó una política de restricción a la compra de dólares en 2013-2014, creo que fue en enero del 2014 cuando Jorge Capitanich era jefe de gabinete de ministros. ¿Cepo cambiario es eso? Bueno, en ese momento se estableció una restricción a la compra de dólares para evitar justamente corridas fuertes contra el peso. Las restricciones eran mínimas y a partir de ese momento muchos sectores políticos, obviamente denigrando esas políticas, le dieron el nombre, muchos partidos, muchos sectores políticos y algunos medios de comunicación le dieron el nombre de cepo, porque como sinónimo de no poder acceder, de alguna forma una prohibición de acceder a la compra de dólares en función de sus requerimientos. Ese nombre fue quedando en el tiempo, de tal modo que hoy la restricción a la compra de dólares se mantiene. A la restricción de compra de dólares en Argentina le denominamos cepo. Es decir, el cepo es esto, el cepo es una restricción a la adquisición de dólares de manera libre, al valor nominal, pero bueno. Pero se mantiene, quiere decir, lo que empezó allá con Cristina Fernández de Kirchner se mantuvo luego en el gobierno de Mauricio Macri y se mantiene. El nombre, Liliana, porque el tipo de restricción no es comparable. En ese momento la restricción era de una limitación al acceso en dólares, y hoy por hoy ya estamos hablando
de justamente no solamente de impuestos, sino de retenciones. Cuando ¿Y esto afecta al sector agropecuario o no? Bueno, en el caso del sector agropecuario, cuando cualquier importador, no solamente del sector agropecuario, cualquier exportador, perdón, no solamente del sector agropecuario, quiere exportar un bien, lo que recibe son dólares. Ahora, esos dólares no los recibe directamente, sino a través de una cuenta de un banco, y el banco lo liquida a través del Banco Central. Ahora, no recibe los dólares directamente, sino recibe pesos. Entonces, y ahí viene una cuestión que tiene que ver con este cepo de exportación, porque y esto es importante porque hoy está jugando en el valor del tipo de cambio y en la presión cambiaria. Cuando alguien exporta, recibe dólares a cambio de esos bienes y servicios que vende al exterior, no los recibe directamente, sino los recibe a través de un banco. Ese banco no le deposita directamente en una caja de ahorros, sino en una cuenta corriente, sino que lo liquida a través del Banco Central. Entonces el exportador, en este caso, no tiene la posibilidad, justamente por esta restricción que existe a la obtención de dólares, no tiene la posibilidad de recibir el 100% en dólares. Lo que ya el gobierno anterior, cuando Sergio Massa era ministro de Economía, estableció es una posibilidad de que un porcentaje lo reciba en pesos y otro porcentaje lo reciba a través de un tipo de cambio que en la Argentina se denomina el tipo de cambio PLEN o contado con liqui, que es un tipo de cambio que se determina en la bolsa a partir de la cotización de un bono específico de la deuda argentina. Entonces, esta proporción hoy es de 80-20. Por cada dólar que un exportador va a recibir por la venta de bienes y servicios en el exterior, 20% lo recibe en pesos y 80%, o mejor dicho, 80% lo puede recibir en pesos al tipo de cambio oficial, que hoy está en 905 pesos aproximadamente, y el 20% restante lo puede liquidar en el contado con liqui, que está aproximadamente en 1.360 pesos, en un valor bastante similar al dólar blue en este momento. Y nada de esto se modifica, porque en los anuncios estos de hoy, bueno, no fijaron fecha, así lo dijo el ministro Caputo, todavía no está fijada la fecha para la salida del cepo, y creo que fue uno de los compromisos asumidos por Javier Milei, o estoy muy equivocada. No solamente que fue uno de los compromisos asumidos por el presidente, sino que también había puesto fecha para la salida del cepo, y lo había planteado para el mes de junio, porque estaba confiado justamente en la liquidación de grano que el sector agroexportador en Argentina iba a realizar justo en el periodo de mayor liquidación de cosecha, que se da entre los meses de abril y mayo. Esto no ha sucedido, y muchos, cerca de no quiero errar la cifra, pero más de un 30% de los granos todavía están en silo bolsa, no se han liquidado, esperando justamente alguna acción del gobierno para mejorar estas condiciones de competitividad. Pero hay una cuestión en el medio, Liliana, que hay que pensarla y hay que verla, que a veces uno puede decir, bueno, sí, especulando con el valor del dólar, o están pensando que el valor del dólar puede o están poniendo presión en el gobierno nacional para que el valor del dólar finalmente, o el valor del peso, se deprecie frente al dólar, y el dólar tenga un mayor valor. Lo que hay que saber, lo que hay que decir y lo que hay que entender es que más allá de los grandes esfuerzos que estamos haciendo todos los argentinos, hay una realidad que es incontrastable, y más allá de que la inflación hoy esté en torno al 4 o 5%, una inflación alta, pero si la comparamos en relación a enero, es una inflación relativamente baja, pero aún sigue muy alta. Si nosotros anualizamos la inflación desde enero hasta ahora, la inflación sigue siendo de más del 60%, Liliana, y el tipo de cambio no ha seguido este ritmo. No te olvides, Liliana, que el dólar es un bien más en la economía, y por lo tanto el precio que va adquiriendo el dólar es una referencia importante, no solamente para los exportadores y para los importadores, sino fundamentalmente también para los
que para los formadores de precios. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo y esa corrección del precio relativo no va tomando algún tipo de acción en el sentido de dicha corrección, obviamente que las presiones van a ir en aumento. Y este tipo de anuncios lo que no hicieron, o por lo menos no lo veo, es disminuir o por lo menos tranquilizar las expectativas en la dirección de un ordenamiento en esa dirección. Fíjate vos un dato, Liliana, que me parece como ejemplificador. Ayer se aprobó, esta madrugada se aprobó la ley, sí, la ley bases y paquete de medidas fiscales. Exactamente. Todo el mundo, o un gran porcentaje de empresarios, inversores, esperaban que hoy el mercado amanezca eufórico en relación al tratamiento de la ley base. Sí, la reacción del mercado. ¿Cuál fue? Hoy el Merval cayó el 1,3%, y no solamente cayó en pesos, sino también cayó en dólares. ¿Y esto qué significa, Liliana? Que hoy ya los formadores o los decisores financieros y los formadores de decisión política están mirando ya no solamente las decisiones políticas o en este caso lo que sucedió ayer, la aprobación de una ley. Están mirando un poco más allá, están mirando los fundamentos de la economía, están mirando lo que en finanzas se llaman los fundamentals, es decir, todos aquellos elementos fundamentales que hacen a la economía. Y lo que se está viendo es una profunda recesión. Hemos cambiado un proceso inflacionario por una hiperrecesión en la cual estamos cayendo. La demanda agregada se está cayendo, los salarios reales no se están recuperando, la inflación, más allá de este aumento aún mucho menor que en enero, sigue siendo una preocupación importante. Por lo tanto, estos son y a esto se le suma el gran compromiso que suma el gran compromiso que asume el Tesoro para el pago de la deuda del Banco Central. Entonces, sin duda que tenemos más ajustes hacia el futuro, menor participación del Estado en las posibilidades de reactivación económica, un aumento en la tasa de interés, porque no te olvides que este tipo de medidas lo que va a generar es una caída en la oferta monetaria, y cualquier caída en la oferta monetaria aumenta la tasa de interés, y por lo tanto se me caen las expectativas sobre aquella ansia que yo por lo menos tenía de que la reactivación de la economía iba a venir por la inversión, por la caída de la tasa de interés. Hoy con esta decisión se empieza a alejar nuevamente esta expectativa, que para mí va a ser muy positiva en un futuro no muy lejano. Bueno, licenciado Atalíba La Provita, le agradecemos esta comunicación, y en definitiva ni la ley base, ni el paquete de medidas fiscales, ni esta fase 2 del plan económico con ninguna precisión comunicada hoy por el ministro de Economía y el presidente del Banco Central nos van a modificar nuestra economía diaria. No nos van a dar un alivio económico, no van a bajar los alquileres, ni la tarifa eléctrica, ni la del transporte, ni la del gas, ni los precios, ni los medicamentos, ni mejorar los haberes de los jubilados y pensionados. Así que lamento desilusionarte si la comunicación conmigo pensaba que me iba a dar una buena noticia, de mejores noticias. Nada de eso se anunció, simplemente un paquete que se va a terminar de definir la semana que viene a partir de acuerdos entre el Ministerio de Economía y los bancos, producto de, a ver si los bancos terminan acordando, y obviamente nosotros tenemos que estar muy atentos en qué plazo y con qué tasa se le va a terminar beneficiando a los bancos, y esto obviamente que a futuro puede ser o muy perjudicial para los argentinos, o ojalá también muy beneficioso si las cuentas públicas se equilibran, pero no se van a terminar equilibrando, no se pueden terminar equilibrando siempre a costa del hambre y de la pobreza. No te olvides que y esta semana se ha comunicado, el indicador más importante de distribución del ingreso ha saltado 2 puntos de manera negativa en el primer trimestre de este año, lo cual es un indicador horrible para pensar el camino que se está transitando en términos de equidad social.
Licenciado Ataliba Laprovita, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga usted buenas noches. Un abrazo, Liliana, que siga bien. Gracias. Bueno, puede tener y lograr su déficit cero, ¿no? Con una economía de shock, pero que estamos pagando la casta trabajadora y la casta de los jubilados y pensionados, a un altísimo costo de ordenar supuestamente el Estado, que él mismo dice que quiere destruir, ¿no? Él dice que esta economía de shock es para ordenar el Estado, pero también dice que quiere destruir el Estado. No sé si se entiende, no lo digo yo, lo dice el presidente. ¿Suena contradictorio? Sí, bueno, pero es el presidente elegido por el 56% de los argentinos. Entonces, en su plan de ordenamiento del Estado, que él mismo quiere destruir, en una economía de shock y en la macroeconomía para lograr un déficit cero, déficit fiscal cero, con un ajuste que toca a los trabajadores, los y las, para que no se enoje nadie, trabajadores, y a jubilados y pensionados por sobre todas las cosas. Estas dos leyes aprobadas ayer que tanto quería no nos van a modificar nuestra economía diaria, ni tampoco, es decir, modificar en positivo. Nos pueden llegar a, si continúa esta situación económica, nos va a modificar, sí, en negativo, para seguir descendiendo. Y esta fase 2 del plan económico anunciada hoy, esta fase con imprecisiones más que precisiones, tampoco nos va a modificar en positivo nuestra economía diaria. Habrá que seguir esperando hasta cuando aguantemos, porque el agua cada vez nos está subiendo más, y cada vez más difícil así estirar el cuello para sacar. Se ríe Francisco, pero sí, estamos haciendo elongación de cuello para sacar nuestra cabeza debajo del agua y poder respirar, ¿no? Si todos estamos haciendo elongación de cuello. Bueno, para poner un poco de humor irónico ante noticias que económicamente en nuestra economía diaria no nos va a modificar en positivo, ¿no? Sino al contrario, todo indica, aunque el presidente diga que los salarios le están ganando a la inflación, me parece que eso no forma parte de la realidad, porque seguimos yendo al supermercado y ya no ocupamos un carrito, sino un canastito, y el canastito tampoco podemos llenarlo, ¿no? Así que, bueno, veremos. Como lo dije después de concluir la entrevista con el diputado nacional Fernando Carvajal, ya tiene estas dos leyes que tanto reclamaba. Todo está ahora en manos del Ejecutivo, a ver cómo se desempeña y qué hace con esos dos paquetes de leyes. Bueno, no tenemos novedades, estoy cada rato mirando hacia el costado y arriba, donde tenemos los monitores sintonizados en canales porteños. Todavía no hay información, tampoco me está llegando al celular, respecto de la llegada de Laudelina Peña a Goya, que informábamos hoy minutos después de las 20, ¿no? No sabemos si para declarar ante el fiscal o si directamente alojada en la sede de la Policía Federal. Noticia que se dará a conocer en el transcurso de la noche, aunque ayer la guardia periodística en Goya duró hasta la medianoche, que estaban declarando algunos ante el fiscal en carácter de declaraciones testimoniales, ¿no? Algunos miembros de la familia de Loan Peña, como sus padres y algunos hermanos, y en la mañana de hoy fueron los otros hermanos que no concurrieron ayer. Bueno, la guardia periodística ayer duró hasta aproximadamente la medianoche, que todavía eran las 12 de la noche,
y todavía no salía la familia de Loan Peña de la Fiscalía. Y si recién alrededor de las 20:25 Laudelina Peña salió de 9 de julio, no sabemos por qué todavía no ha llegado, por lo menos no nos está llegando información y por lo menos en los canales porteños no están mostrando imágenes. Así que presumo que la guardia periodística en la Fiscalía, en Goya, en la Fiscalía Federal, nuevamente será hasta altas horas de la noche. Un paréntesis en relación a la causa Loan y en relación al trabajo periodístico. Hoy estuve hablando con distintos colegas que están trabajando en la cobertura en los medios porteños, y el agradecimiento a los vecinos en la ciudad de Goya, a los vecinos de la Fiscalía Federal ahora y antes a los vecinos de la Fiscalía Provincial, porque están asistiendo a la guardia periodística. Para quienes en algún momento trabajamos en la calle, la guardia periodística sabemos lo que es estar largas horas sin comer nada, sin beber nada, sin poder ir al baño, porque no nos podemos mover, porque no sea que en ese preciso instante en que nos fuimos al baño o a comprar algo para tomar, justo sale, en este caso, por ejemplo, el fiscal, algún abogado o alguna de las personas que estuvo declarando, o llegan personas a declarar, o llegan los imputados, o se produce algún movimiento y uno justo se distrajo yendo al baño. Entonces, las guardias periodísticas y en este tipo de hechos realmente son prolongadas, ininterrumpidas. El agradecimiento a los vecinos de la ciudad de Goya que están asistiendo a los periodistas, ofreciéndoles el baño, por ejemplo, facilitándoles silletas donde pueden sentarse un momento de estar tanto tiempo parados, y también acercándoles algo caliente ahora que bajó la temperatura, y algo para poder comer, porque no hay tiempo, realmente hay que estar haciendo guardia. Y en este tipo de casos, por ejemplo ahora que se espera la llegada de Laudelina Peña, y en donde, como no hay comunicación oficial, y esto ya lo mencioné, el trabajo periodístico arduo de lograr información veraz cuesta, y mucho cuando no hay comunicación oficial. Entonces es estar allí en el lugar, bajo la lluvia, bajo la llovizna, bajo el frío, bajo el calor, bajo la tormenta, para cubrir la información en un hecho que concentra la atención de la opinión pública a nivel nacional. Bueno, gracias a que están los vecinos de la comunidad goyana ofreciendo a los periodistas de los distintos medios, tanto locales como de Buenos Aires, facilitándoles ir al baño, dándole agua fresca, una silleta para que descansen, mate, lo que necesitan. Hoy una colega, por ejemplo, que hace 13 días que llegó a Corrientes cuando la temperatura era de 30 grados y no sabía que se iba a prolongar tanto tiempo la cobertura. Con el cambio que hubo de temperatura tenía una camperita y ropa liviana. Hubo que asistirla en ropa de abrigo, porque no trajo hace 13 días atrás, cuando la temperatura era 30 grados, ni sabiendo tampoco que ya casi 15 días que iba a permanecer aquí en Corrientes, le faltaba ropa de abrigo. Y la asistieron vecinos con ropa de abrigo. Bueno, ahí está la comunidad correntina, la solidaridad, en este caso, de los vecinos de la ciudad de Goya. Así que destacar esto, porque nosotros informamos, pero estos detalles no damos a conocer.
pero que hace al periodista como persona, como humano. Tenemos hambre, tenemos frío, tenemos necesidad de ir al baño y tenemos que estar obligadamente ahí en el lugar cubriendo la noticia, porque de eso se trata, así trabajamos. En el Día del Periodista creo que dije algo así, ¿no? No nos creemos ni mejores ni peores, pero sí distintos. Nuestro trabajo es distinto al resto, porque en este tipo de casos sabemos, sobre todo para el que trabaja en la calle, sabe a la hora que sale a cubrir el hecho en la calle, pero no sabe a qué hora regresa. Y más para los que vienen de afuera, de Buenos Aires, por ejemplo. No sabían que iban a quedarse casi 15 días corridos. Y cuando Loan desapareció hacía calor, ¿no? Teníamos un verano correntino y ahora de golpe, y para este fin de semana se esperan temperaturas bajas. Y nosotros que no queremos ni siquiera que nos releven, porque cuando estamos trabajando en un caso, investigando, el minuto a minuto que hay que seguirlo, pues no te podés descuidar donde te acostaste a dormir la siesta, fuiste, porque en ese lapsus de tiempo, por más corto que sea, ya perdiste el seguimiento del minuto a minuto. Y cuando querés ponerte otra vez al tanto de la información, pasaron un montón de cosas. Y cuando venimos trabajando tanto en un caso, digo, no queremos ni siquiera que nos releven, porque si bien primero no nos queremos desprender del hecho y del caso, que con trabajo lo venimos siguiendo y reuniendo información, ¿no? Cuando estamos trabajando en un caso, no queremos desprendernos, ni por eso que nos releven en el caso otro colega del mismo medio, porque además, si nos llegan a relevar, ese otro colega que en reemplazo se tiene que poner a tiro, y no es fácil, y menos cuando no somos del lugar, porque además tenemos ya para aquellos que venimos trabajando en el minuto a minuto desde el inicio, ya conocemos las caras, ya sabemos los nombres, quién es quién. Y si se incorpora otro que no está siguiendo desde el lugar y que no puede a lo mejor estar empapado del caso, pero si no conoce quién es quién, puede pasar un abogado por al lado, el juez o el fiscal, y no lo va a reconocer. En cambio, el que está trabajando, sí, desde el inicio, ya conoce. Entonces, hay que estar en la calle horas de manera ininterrumpida cubriendo la información. Pero por suerte, ahí están los vecinos que solidariamente están asistiendo a este grupo de colegas que están trabajando ahora allí afuera en la Fiscalía Federal en la ciudad de Goya. Esto también forma parte de nuestro trabajo. No es un sacrificio, lo hacemos con gusto, lo hacemos con ganas, porque si no, no se soporta realmente. Pero sí recordar que somos seres humanos como cualquiera y tenemos sed, tenemos hambre y tenemos necesidades también de ir al baño, ¿no? Y ahí no hay un baño químico, no hay una carpa, no hay nada, pero sí está la asistencia y la solidaridad de los vecinos y en este caso de la comunidad goyana. A ver, vamos, antes de despedirnos, Francisco, vamos a dar a conocer los datos del tiempo, vamos a actualizarlos. Pero ayer ya decíamos que nos espera un fin de semana muy frío aquí en la ciudad de Corrientes. Y en Goya también, en Goya va a haber también descenso de la temperatura. La temperatura actual nos estamos despidiendo con 12 grados, el porcentaje de humedad 55%, soplan vientos del sector sur a 22 kilómetros por hora. Para mañana sábado, 8 grados de mínima, 13 de máxima, vientos de dirección predominante, sur. Para el domingo, 3 grados de mínima, 15 de máxima, despejado, neblina durante la mañana y despejado después. Dirección predominante de los vientos, sureste.
Para inicios de la semana que viene, 4 de mínima, a ver, se me movió la página, 4 grados de mínima, máxima de 19 y totalmente despejado. El día lunes va a ser buenas condiciones del tiempo y ya va en paulatino ascenso la temperatura máxima, pero para este fin de semana abrigarse, a no descuidarse, sobre todo a la mañana, que vamos a tener temperaturas mínimas que van a oscilar entre los 8 grados el sábado y 3 grados el domingo. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias, señor Francisco Acosta, en la operación técnica y en los controles de la transmisión en vivo a través del streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Ahí queda todo dialogando, a disposición para aquellos que nos quieran escuchar si no los aburrimos. Y muchísimas gracias, Felicitas Barbosa, en www.radiosudamericana.com. Quien les habla, Liliana Romero. Buen fin de semana, nosotros nos despedimos y nos reencontramos el lunes. Chau.